buenas tardes tengan todos ustedes. Es un gusto saludar a nuestros hermanos y amigos. Estamos comenzando el programa Volviendo a la Palabra. Te damos gracias por acompañarnos, te damos muchas gracias por escucharnos como cada jueves a las 6 de la tarde aquí por Radio Esperanza en el 1140 del AM en Monterrey, Nuevo León, México. Nosotros estamos acá en Monterrey, no sé de dónde nos escuches tú, ya sea por radio, por internet. Ojalá y te quedes con nosotros. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y me acompañan aquí en cabina mi hermana Elena, mi hermano Francisco y mi hermano Carlos, y ellos ya están listos para recibir tu llamada, para recibir tus mensajes, para lo que gustes y mandes. Vamos a estar acá contigo hasta las 7 de la tarde, si Dios lo permite. Y para que te comuniques con nosotros, te voy a dar los números, las vías de comunicación. Los números de teléfono aquí en cabina, en la cabina de Radio Esperanza, son el 83 75 50 51 y el 83 75 50 55. Te los voy a repetir, estos están a tu disposición todo el día. 83 75 50 51 y 83 75 50 55. También te voy a dar mi número de celular personal, por si quieres darme una llamada a mí en lo personal, ya sea a partir de que termine el programa, a cualquier hora y cualquier día de la semana. Mi número de celular es el 818-252-8607. Te lo voy a repetir, 818-252-8607. También puedes mandarme ahí mensajes de texto o WhatsApp, cualquier cosa que crees que te pueda servir, dame esa oportunidad de servirte, ¿ok? También puedes enviarnos correo electrónico para lo mismo, para cualquier mensaje, cualquier duda, cualquier cosa que necesites. Nuestro correo electrónico es volviendo a _la_palabra @hotmail.com. Te lo voy a repetir, volviendo a _la_palabra @hotmail.com, para que nos mandes un correo electrónico. También podemos estar en contacto vía Facebook. Búscanos en Facebook como Volviendo a la Palabra. Ahí cuando nos encuentres nos mandas una solicitud, ahí te recibimos y ahí podemos estar en contacto. También tenemos página de internet. Nuestra página de internet es www.volviendoalapalabra.com. Te la repito, www.volviendoalapalabra.com, tanto en Facebook como en la página de internet. Ahí estamos subiendo constantemente nuestras predicaciones de radio, nuestro ministerio en radio, nuestras prédicas dominicales y alguno que otro recurso. Y ahora sí, cada semana, ya desde hace mucho tiempo, gracias a los hermanos que nos ayudan con eso. De aquí te puedes ligar a nuestro canal de YouTube, también si te interesa ver todavía prédicas anteriores, ya sea de la página o del Facebook. De ahí te puedes guiar a nuestra página de internet. También en Facebook, si te conectas con nosotros, ya tenemos una opción para descargar prédicas mediante una aplicación, mediante el iBox. No sé si lo conozcas, pero si nos buscas ahí en Facebook viene como descargar las predicaciones solo en audio, bajarlas a tu celular o bajarlas a cualquier lado. ¿Ok? Esos son nuestros avisos. También para los que preguntan dónde nos reunimos. Nosotros nos reunimos los domingos a las 12 del mediodía en el mero centro de San Nicolás de los Garza, en la calle Juárez, el número 127 Altos, en la esquina con la calle Aldama. Juárez 127 Altos, esquina con Aldama, en el centro de San Nicolás de los Garza, frente a la plaza principal de San Nicolás. La plaza principal es aquella donde está el Palacio de Gobierno. Y si esta dirección no te queda cómoda, además tenemos algunas otras células de estudio en casa. Eso es lo que hacemos también durante la semana.
algunos estudios, pequeños grupos de personas que estudiamos la Biblia en casas. Por ejemplo, los lunes estamos en la colonia Pedregal de Topo Chico en Escobedo. Los martes y jueves estamos en la colonia Niño Artillero. Los miércoles estamos en Los Fresnos en Apodaca. Los sábados en la colonia Vistas del Río en Juárez, Nuevo León. Si te interesan horarios, en las direcciones exactas, con quién dirigirte, mándame un mensaje, ya sea al WhatsApp o mándame un correo electrónico y te paso los datos que requieres, ¿ok? Y bueno, pues vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Hemos estado hablando de santidad. Hemos estado hablando de vencer el pecado. Los últimos meses del año pasado nos dedicamos a esto, ¿ok? Y ahora vamos a comenzar, una pequeña serie a analizar algunas prácticas cristianas entre comillas, porque de lo que vamos a tratar es ver si precisamente son cristianas o no lo son. Ojalá y te quedes estas semanas, estos jueves siguientes con nosotros. Vamos a hablar, por ejemplo, de la doctrina de la epilepsia, esa de que te caes al suelo y comienzas a moverte como gusano con sal. Hablaremos también de sacarle brillo a los muebles o a las casas, ungiéndolas con aceite, o de la doctrina aquella de que el espíritu viaja por las ondas radiales, esos que te dicen que pongas la mano en el radio, y de ese tipo de doctrinas vamos a hablar. Hablaremos de la imposición de manos y cosas así. Ok, ojalá y te quedes con nosotros estas semanas siguientes. Hoy vamos a hablar de la sangre de Cristo. Ok, de la sangre de Cristo. Vamos a hablar en el tenor que la Biblia así lo habla. Y pues de pasadita, mi hermano, tenemos que hablar de las prácticas que hay en las iglesias de hoy, ¿ok? Más bien en los cristianos, porque esto no se da solo en la congregación, esto se da en casa, ¿sí? Tal vez tú lo hagas, personas que salen por la mañana, pero ya no se persignan como antes cuando eran católicos. Ahora salen todas las mañanas y lo que dicen es: me cubro con la sangre de Cristo. Y hoy vamos a ver esto. ¿Será correcta esta práctica? ¿Es bíblico cubrirse con la sangre de Cristo? ¿Es bíblico esa práctica de invocar la sangre de Cristo sobre las personas, sobre cosas, sobre objetos? ¿Es bíblico esto? ¿Lo has escuchado? ¿Lo practicas? Así que este va a ser el tema del día de hoy. Pero vamos a comenzar, como siempre, con lo que sí dice la Biblia. Porque hablar de la sangre de Cristo, claro que es hablar de algo súper especial. Que hoy que algunos lo malentiendan o lo mal usen, no quiere decir que no sea lo que es. Tantas prácticas malas. Por ejemplo, hoy incluso hay personas que oran a la sangre de Cristo. Sí, que le oran a la sangre de Cristo. Y no estoy hablando solo de católicos. He visto estampas o oraciones escritas de católicos que son oraciones a la sangre de Cristo. Pues le oran hasta el corazón de Jesús, ¿no? Oraciones al sagrado corazón de Jesús. Pero no, yo estoy hablando entre los cristianos evangélicos. Hay personas que le oran a la sangre de Cristo. Pero vamos a tratar de ayudarte. Si tú tienes alguna idea así, hoy vamos a hablar de la sangre de Cristo. Y vamos a empezar por hablar de la sangre solamente. Durante toda la Biblia se ve que es algo muy especial, ¿sí? Por ejemplo, miren en Levítico 17:11. Levítico 17:11 dice: porque la vida de la carne en la sangre está. Y eso es nomás para empezar. Así de importante es la sangre en sí, ¿sí? Deuteronomio 12:23 dice lo mismo también. Dice: solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida juntamente con la sangre. ¿Okay? Entonces, Deuteronomio y Levítico nos están diciendo que en la sangre está la vida. También Génesis 9:4 respalda esto, ¿ok? Así de especial es la sangre, ¿ok? Ahora, la primera vez que se ve la sangre en el Antiguo Testamento, pero ya como figura de Cristo, como figura del sacrificio de Cristo,
Es en Éxodo 12:5. Éxodo 12:5, yo creo que es un pasaje conocido. Es la noche de la última plaga. El pueblo de Dios está siendo esclavo en Egipto. Dios ha salido y ha enviado a Moisés para liberarlos. Y empezó a mandar plagas. Bueno, esta es la noche de la última plaga. La noche que Dios implementa la Pascua. Y dice Éxodo 12:5. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, lo guardaréis hasta el día 14 del mes, lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. ¿Te acuerdas de esta noche que el Señor iba a mandar al devorador? Que el Señor iba a destruir a todos los primogénitos, excepto los que tuvieran esta marca en los postes y en el dintel de las casas, la marca de la sangre. Dice el 12:8, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en pies y vuestro bordón en mano, lo comeréis apresuradamente, porque es la Pascua de Jehová. Dice el Señor, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, hiriendo a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Eso es lo que dijo nuestro Señor. Y aquí ya nos deja ver para qué era la sangre. Era para salvación, era para redención. La sangre era la señal. Estos son los hijos de Dios. Y la sangre de Cristo hoy sigue siendo nuestra señal. Y eso es lo que queremos hoy ver, es lo que sí es la sangre. Como la Biblia no enseña que unjamos, por ejemplo, aquí este pasaje, alguien puede mal usarlo y de hecho lo hacen, porque con la sangre pintaron, la pusieron en los postes y en el dintel, y hay quien, no que tenga esta práctica exactamente, pero se dedica a eso, a declarar la sangre sobre las casas, sobre los postes de la casa. Esto no está enseñando que unjamos objetos, nada tiene que ver. Aquí es el pueblo saliendo de Egipto, ¿sí? Es Dios liberando a su pueblo de la esclavitud y lo hace mediante una señal. Está haciendo pacto y todo pacto se sella con sangre. ¿Sí? Esto es lo que se ve aquí, la sangre. Sin embargo, estamos hablando de la sangre de un sacrificio animal. ¿Sí? Así era en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, aquí el pueblo sale de Egipto. Luego el pueblo es llevado por el desierto, de ahí hasta la tierra prometida. Pero ya sea en el camino y también cuando estaban en la tierra prometida, Dios se proveyó un sistema para que el pueblo pudiera tener comunión con Él. ¿Por qué? Porque el pueblo era pecador. Como somos tú y yo hoy, el pueblo era sucio. El pueblo no podía acercarse a Dios por sí mismo, porque la paga del pecado es muerte, siempre ha sido, la paga del pecado es muerte. Pero entonces Dios se proveyó un sistema de sacrificios por gracia, porque Él podía haber destruido al pueblo y hacerse uno nuevo, pero Él quería tener comunión con su pueblo, como hoy lo quiere tener todavía. Así es que se inventó un sistema de sacrificios para que el pueblo pudiera acercarse a Él. Pero eso se requiere sangre. Dice en Hebreos 9:22, casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Es decir, desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy, hermano, tú y yo
Para acercarnos a Dios se necesita sangre. La sangre es la que nos acerca. Y en el Antiguo Testamento, después de la Pascua aún, que fue la primera muestra de cómo Dios quería que nos acercáramos a Él, después instituyó estos sacrificios. Por ejemplo, en Levítico 7:1 en adelante. Levítico 7:1 dice: esta es la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. En el lugar donde degüellan el holocausto, degollarán la víctima por la culpa y rociarán su sangre alrededor sobre el altar. Y de ella ofrecerá toda su grosura, la cola y la grosura que cubre intestinos, los riñones, la grosura sobre ellos, lo que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura del hígado. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar. Ofrenda encendida a Jehová es expiación de la culpa. Aquellas eran ofrendas, olor agradable a Jehová, la sangre, ¿sí? Hay muchos ejemplos. Esto está por todo el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Levítico 14:14. Levítico 14:14. Dice: el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y el pulgar de su pie derecho. Asimismo, el sacerdote tomará del loc de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda, y mojará su dedo derecho en el aceite y esparcirá con su dedo 7 veces delante de Jehová. Y lo que quedare de lo de aceite que tiene en su mano pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha, sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Para eso era la sangre en el Antiguo Testamento, para poderse acercar a Dios. Para eso eran los sacrificios. El sacrificio lo oficiaba el sacerdote solamente. Por ejemplo, en Números 19:4 dice: Eleazar, el sacerdote, tomará la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Y así era el antiguo pacto. Pero todo apuntaba, todo era sombra, dice la Biblia, de lo que había de venir. ¿Qué es lo que había de venir? Cristo, el sacrificio de Cristo. De hecho, si avanzamos un poco en la Biblia hasta que viene Cristo, mira, en el aposento alto, antes de hecho de su muerte y celebrando la Pascua, dijo en Marcos 14:22 en adelante. Marcos 14:22. Jesús tomó pan, bendijo y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Aquí Cristo está haciendo lo mismo que vimos en el Antiguo Testamento. Está anunciando su sacrificio próximo y está anunciando con aquel sacrificio y con aquella sangre el inicio del nuevo pacto, una nueva forma de acercarse a Dios. No es ya con sangre de un animal, pero se requiere sangre. Sin sangre no hay, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, ¿sí? Y ahora es con la sangre de Cristo. Miren Hebreos 9. El libro de Hebreos compara mucho todo lo que hizo Cristo y lo compara con el Antiguo Testamento y nos explica cómo aquello que pasaba en el Antiguo Testamento era sombra precisamente del sacrificio de Cristo. Mira Hebreos 9:11. Hebreos 9:11. ¿Cómo dice? Estando ya presente Cristo, el sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Oh, mi hermano, esto es lo más glorioso.
lo que obtuvo Cristo con su sangre es para ti y para mí eterna redención. Hebreos 9:13. Porque si la sangre de los toros y machos cabríos y las cenizas de la becerra santifican para la purificación de la carne, es decir, si en el Antiguo Testamento esto te hacía apto para acercarte a Dios, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Para esto sirvió la sangre. Para esto sirvió la muerte. Sigue diciendo ahí el 9:16, porque donde hay testamento es necesario que haya muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Es decir, el pacto antiguo fue instituido con sangre y el nuevo pacto también. Sigue diciendo, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro, y roció también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado con sangre, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario, ahora mira todo lo que dice, que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Con cuál? Con el de Cristo. Mira lo que dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse por nosotros a Dios, y no para hacerlo muchas veces, como el sumo sacerdote en el lugar santísimo lo hacía con sangre ajena. Y eso es lo que hizo la sangre de Cristo, el sacrificio perfecto. Después de aquella cena, de la Santa Cena, es cuando lo arrestan, lo enjuician, lo muelen a golpes y a latigazos, lo llevan al Calvario y lo crucifican. Ahí es donde el Señor dio su sangre por todos nosotros para darnos vida. Y a partir de ahí, si partes la Biblia cronológicamente, si tomas aquel libro, a partir de ahí, cuando hablan los discípulos de la sangre de Cristo, lo hacen para explicar de una o de mil maneras lo que sucedió en la cruz. Hablar de la sangre de Cristo es hablar del sacrificio en la cruz. Hablar de la sangre de Cristo es hablar de la muerte de nuestro Señor Jesús. Hablar de la sangre es lo que se logró por el sacrificio de Jesús. Y así lo explican de ahí en adelante. Antes de continuar, te voy a dar los números de teléfono por si quieres marcarnos. Son el 8375-5051 y el 8375-5055. Y mi número de celular es el 818-252-8607. La sangre de Cristo. A partir de su sacrificio, y te digo cronológicamente en la Biblia, estoy hablando a partir de los 4 evangelios, de ahí en adelante, cuando se habla de Cristo, de la sangre de Cristo, lo hacen para explicar lo que se logró con ella. Por ejemplo, en Romanos 5:8, y podrías ir enumerando lo que ganó la sangre de Cristo, y no solo la sangre, sino el sacrificio de Cristo. Dice Romanos 5:8 que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Justificados en su sangre. Eso es lo que dice Romanos. Es decir, por medio de su sangre fuimos declarados justos, sin culpa, inocentes. Eso es lo que significa ser justificado.
Si te fijas otra vez, cuando habla de la sangre, habla de toda la obra de Cristo, de su muerte, de su crucifixión. Dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Sí? En su sangre, por medio de la fe en su sangre, es que somos justificados. Su sangre nos justifica. Efesios 1:7. Hablando de Cristo, dice, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Redención por su sangre. ¿Qué es redención? Redimir significa comprar, pero no comprar cualquier cosa, sino comprar esclavos. Redimir significa pagar un rescate. Y eso es lo que se logró con la sangre de Cristo. Dice 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Comprados por precio. Y eso es la palabra redimir, comprar un esclavo, libertar a alguien de la esclavitud. Y eso es lo que se hizo con la sangre. Fuimos trasladados, dice Colosenses 1:13, trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Por su sangre. Dice 1 Pedro 1:18, que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, pero fuiste rescatado no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Comprados a precio de sangre, rescatados con la sangre de Cristo, redimidos. Dice Apocalipsis 5:9. Apocalipsis 5:9. Cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Esta imagen está en el cielo y es el Cordero el que está siendo alabado. Y le dicen, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Redimidos, eso es lo que somos tú y yo, redimidos, pero eso significa comprados, pero no comprados como cualquier cosa, sino como un esclavo, ¿sí? Éramos esclavos del diablo y nuestro Cristo nos compró y el precio que pagó fue su sangre. Su sangre. Y con eso dice Efesios 2:13, ahora en Cristo, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Nos hizo cercanos, nos salvó, nos arrancó de las garras del diablo, nos metió a su familia, nos adoptó con su sangre, gloriosa sangre de nuestro Señor Jesús. Dice en Colosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, está hablando de Cristo, y por medio de él reconciliar todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Por su sangre fuimos reconciliados, fuimos comprados, fuimos hechos cercanos, fuimos justificados, fuimos salvados, fuimos adoptados con su sangre y por su sangre. Dice Hebreos 10:19. Y ojalá tengas todas las citas. Te recuerdo que la grabación está ahí para ti. Si la necesitas, no solo esta grabación, cualquier prédica anterior, solo tienes que marcarnos y te la hacemos llegar. Hebreos 10:19 dice, hermanos, así que teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Eso es todo lo que logró su sangre, todo lo que hizo Cristo derramando su sangre en aquella cruz. Tenemos acceso
al lugar santísimo, gracias a la sangre de Cristo. Sigue diciendo, y teniendo un gran sacerdote, acerquémonos, purificados los corazones y lavados los cuerpos con agua pura. Muerte podemos entrar. Antes no todos podían acercarse a Dios, pero gracias a su sangre podemos entrar a su presencia, a su presencia. Su sangre nos limpia, porque a su presencia no se puede entrar sucios. Su sangre nos limpia, su sangre nos capacita, su sangre nos reconcilia. Mira Colosenses 1:21. A vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha. Primera de Juan 1:6. Primera de Juan 1:6 y 7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre nos limpia. ¿Qué hay que hacer para que su sangre nos sea efectiva? El mensaje de todo el Evangelio, el mensaje de todo el Nuevo Testamento, arrepentirse. El requisito por toda la Biblia, arrepentimiento, dejar el pecado, ¿okay? Caminar en santidad. Eso es lo que pide el Señor, para que su sangre te sea efectiva a ti. ¿Okay? Pero ya con todo esto que hemos leído, podemos ir y deberíamos de ir contestando preguntas. En realidad, es una doctrina gloriosa. Te digo, hablar de la sangre, su sangre nos salvó por medio de su sangre, nos limpió, nos purificó por medio de su sangre. Pero a la vez hablar de la sangre de Cristo es hablar de algo súper mal utilizado hoy, ¿sí? Es decir, ¿tiene uso la sangre de Cristo hoy? Claro, salvar, limpiar, purificar, justificar. Ese es el mismo uso de la sangre de Cristo siempre. Si estuviéramos hoy en el año 10,000, todavía el Señor no hubiera venido, y ofreciésemos salvación a las personas, les seguiríamos diciendo, eres salvo por la sangre. Tenemos que recibir su sangre, su sacrificio. Gracias a su muerte es que podemos ser salvos. Por su sangre fuimos redimidos. Por su sangre fuimos comprados. Por su sangre somos santificados. Eso es el uso del que habla la palabra de Dios. Pero ya con eso podemos contestar varias cosas. ¿Podemos orar a la sangre de Cristo? De ninguna manera. La sangre no es alguien, la sangre no es un ser, no es una persona. No podemos hablarle. En Génesis 4:10 algunos lo toman como ejemplo. Porque Dios dijo a Caín, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Pero está hablando en sentido figurado, en sentido metafórico. No es que la sangre habla o que la sangre escucha. La sangre es un elemento del cuerpo y es tan importante porque ahí está la vida. Cuanto más la sangre de nuestro Señor Jesús, ahí estaba la vida. Pero la vida no solo de Él, la vida para todos. En su sangre estaba la vida para mí, para ti y para todo aquel que se arrepienta. Y es esta sangre la que derramó nuestro Señor cuando fue enjuiciado a muerte, cuando fue molido. Es la sangre la que derramó en aquella cruz por sus heridas, por su espalda, por la sangre que comenzó a brotar desde Getsemaní. Cuando nuestro Señor estaba angustiado hasta la muerte y sudaba gotas de sangre ya.
sangre que siguió brotando a cada latigazo que le daban a nuestro Señor en su espalda, sangre que salió de su cabeza cuando le clavaron aquella corona de espinas, sangre que salió de su costado cuando le clavaron aquella lanza, sangre que brotó de sus manos cuando le clavaron aquellos clavos, sangre que brotó de aquellos pies cuando fueron traspasados por aquellos terribles clavos, sangre que limpia, sangre que salva, sangre que santifica, sangre que es rociada sobre nosotros. Dice Primera de Pedro 1:2. Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Eso es lo que pasó con nosotros. Nosotros estábamos ahí cuando la sangre estaba brotando y fuimos rociados con la sangre de Jesús. Y gracias a eso, gracias a su sangre, es decir, a su obra, es decir, a su muerte, es que tú y yo podemos ser salvos. Recibimos salvación, recibimos justificación, fuimos adoptados y podemos ser llamados hijos de Dios. Y tenemos acceso al trono por su sangre, por su sangre. ¿Qué hacemos nosotros con esa sangre? Nada. Todo lo hace Cristo. Cristo es el que se dio a sí mismo. Cristo es el que se ofreció a sí mismo. Cristo es el que murió en aquella cruz y derramó hasta la última gota de su sangre. Se vació. Literal, se vació. Pero algo tan hermoso, hermano. No podemos acorrientarlo. No podemos traerlo y usarlo como un amuleto, hermanos, como si fuera brujería. ¿Verdad? Podemos cubrirnos con la sangre de Cristo. ¿Qué práctica es esta? ¿De dónde la hemos sacado? Me cubro con la sangre de Cristo. ¿Qué es eso? O incluso orar, Señor, cúbreme con tu sangre. Nunca nadie hizo esto. Ningún cristiano, ninguno de los discípulos. Eso no lo dice la Biblia. Nadie nunca hizo esto. La Biblia no lo manda, ni muestra que nadie lo haya hecho. ¿De dónde sacamos esas cosas? No podemos tomar algo tan sagrado así a la ligera. ¿De dónde sacamos esas cosas? De la ignorancia, de la falta de estudio de la Biblia. Hoy hay personas que ungen objetos según ellos con la sangre de Cristo. ¿Podemos ungir objetos con su sangre? Yo no sé si alguien tenga esa pregunta. ¿Podemos ungir objetos con su sangre? En el Antiguo Testamento se ungieron postes la noche de la Pascua, ok. ¿Y dónde está la sangre de Cristo? ¿Cómo lo vas a ungir? ¿Podemos ungir personas con su sangre? ¿Y de dónde la vas a sacar? En el Antiguo se ungieron postes con sangre real, pero no era la de nuestro Señor. Pero la ignorancia nos está consumiendo, hermano. Hay por ahí un video, no sé si seas afecto a eso del Facebook, del YouTube. Hay por ahí un video que yo ya lo he visto muchas veces, me imagino que mucha gente lo habrá visto, de un pastor disque cristiano que según él hizo analizar la sangre del Mesías. Y dice cómo le hicieron. No, mira, yo la mandé a un laboratorio ahí a los Moreira de allá de Jerusalén. Y hasta explica cómo le volvieron a dar calor. Y para darle calor y todo. Y luego la analizaron. Y dice, y la sangre no debería estar muerta y estaba viva. Y era pues para emocionar a los cristianos, ¿no? Y luego la analizaron y dice, yo creo que si lo has visto te vas a acordar, ¿no? Y solo tenía 23 cromosomas. Todos tenemos 44 cromosomas. Y llora y dice, oh, la de mi Cristo nomás tenía 23. Y los cristianos comparten el video como prueba, ¿no? Como un gran milagro. Mira, la sangre de Cristo nomás tenía 23 cromosomas, los de María, más uno más. Hermano, ¿y de dónde sacaron la sangre de Cristo? Por el amor de Dios.
Por el amor de Dios, o sea, ya no sé quién está peor. Los de Pare de Sufrir les venden astillas de la cruz de Cristo. ¿De dónde sacas? Les pueden vender pedacitos del manto de Jesús y todos se lo tragan. Y nosotros, o sea, viene este tipo y hasta nos hace llorar. Es que analizó la sangre de Cristo y no nos preguntamos nada. O sea, ¿de dónde tanta ignorancia? Sí, claro. Tanta ignorancia, te digo. Por eso nos traen agua del río Jordán y la compramos. Por eso viene aquí cualquiera, se sienta y te dice, traigo aceite para ungir. Y es igualito que el del Antiguo Testamento y lo compramos. Y ni siquiera lees que en el Antiguo Testamento quedó dicho que el que hiciera un aceite igual es maldito para Dios. Porque aquel aceite era sagrado. Astillas de la cruz de Cristo, hazme el favor. ¿Por qué no nos ungimos con su sangre? ¿Dónde la venden? ¿Dónde la venden? ¿Podemos cubrirnos con su sangre? Hermanos, ¿de dónde hemos sacado esas cosas? Eso no está en la Biblia en ningún lado. Dice que su sangre limpia, que su sangre ya nos limpió, nos salvó, nos justificó, nos abrió un camino nuevo por su sangre. Y todo esto sucedió cuando nos arrepentimos. Y eso lo hizo Cristo, todo lo hizo Cristo. ¿Okay? No somos nosotros los que hacemos algo con su sangre. Es Él lo que hizo, es Él el que hizo algo con su sangre. ¿Qué hizo? Vaciarse por ti y por mí, vaciarse, y ya que en la sangre está la vida, derramó y roció vida para todos. Como leíamos ahorita en 1 de Pedro 1:2, elegidos según la presencia para obedecer y ser rociados, ya fuimos rociados. No es de que hoy en la mañana me levanto y digo, me rocío con la sangre de Cristo. ¿De dónde sacamos eso? No somos nosotros los que nos rociamos con su sangre. Es Jesús el que nos roció con su sangre cuando nos convertimos. Cuando nos convertimos, la sangre no es para orarle, la sangre no es para cubrirnos, la sangre no es para reprender demonios. Hay quien hace liberaciones con la sangre de Cristo. No hay ni un verso que enseñe esto. Dicho sea de paso, te voy a leer Apocalipsis 12:10, porque este no enseña esto. Apocalipsis 12:10 y 11. Dice, oí una gran voz que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba de día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Y hay quien dice, ¿ves? Entonces hoy agarran al diablo y le dicen, yo te venzo con la sangre del Cordero. Hermano, no está enseñando eso. Está enseñando lo mismo desde el principio, lo que hizo Cristo. Cristo es el que lo venció en aquella cruz con su sangre. Con su sangre. Y aquella sangre está a nuestra disposición para ser rociados por ella. Cuando nos arrepentimos. Cuando nos arrepentimos. Pero tenemos que vencer al diablo, vencer las tentaciones. Y aquí nos dice cómo vencemos por medio de su sangre. Hay poder, claro que hay poder en la sangre de Cristo, pero no poder para hacer payasadas. Hay poder para salvar, hermano. Si tú eres pastor y haces este tipo de cosas, déjalas de hacer. Déjalas de hacer. En la sangre de Cristo tiene poder para salvar. Tiene poder para rociarnos, para limpiarnos, para lavarnos, para transformarnos, para santificarnos. La sangre de Cristo. Pero no para estarnos cubriendo, no para estar reprendiendo demonios, no para hacer cosas que más parecen brujerías dentro del cristianismo. ¿Qué debemos de hacer? Mira lo que sí dice la Biblia, que debemos de hacer con la sangre de Cristo. Lo que sí dice que podemos hacer tú y yo, mira Juan 6:51 en adelante. Juan 6:51. Bueno, te voy a leer un poquito atrás, 6:47 en adelante. Perdón, hermano, ya habías anotado.
De cierto os digo, dice nuestro Señor Jesús, el que cree en mí tiene vida eterna. Está hablando de creer, y vida eterna, está hablando de salvación. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Ese es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y entonces los judíos contendían entre sí diciendo, pero ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y Jesús les dijo, de cierto les digo. Mira lo que dice ahí, Juan 6:53. Es Jesucristo que dice, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Te acuerdas lo que hablamos al principio? ¿Por qué? Porque en la sangre está la vida. ¿Sí? Entonces tienes que comer la carne del Hijo del Hombre y tienes que beber su sangre. ¿Sí? Si no, no tienes vida, dijo Jesucristo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Tienen que comerme. Tienen que comer de mi carne, tienen que beber de mi sangre, dijo Jesús. Eso es lo que dice la Biblia para ti y para mí. No tenemos que cubrirnos con la sangre de Cristo. No tenemos que reprender demonios con la sangre de Cristo. No debemos orar a la sangre de Cristo. No debemos invocar su sangre. Aquí dijo que bebamos su sangre. Y no tenemos que amanecer en las mañanas y decir, yo me bebo la sangre de Cristo, porque no es así. Yo me tomo la sangre de Cristo, yo me cubro con la sangre de Cristo. No es así. Ellos tampoco lo entendían. Claro que es algo difícil de entender, pero para eso está la Escritura, mi hermano. ¿Tú crees que algo tan importante el Señor no nos lo iba a explicar? Sigue leyendo Juan 6. Sigue leyendo ahí mismo. Ya casi estamos por terminar. Te voy a dar los teléfonos por si quieres marcarnos antes de salir de cabina. Es el 8375-5051 y el 8375-5055. Y después de salir de cabina, puedes marcarme a mi celular a cualquier hora y cualquier día. 818-252-8607. Entonces, después de haber visto todo lo que la Biblia sí dice de la sangre de Cristo, sí hay una instrucción para nosotros, qué hacer con la sangre, y Jesucristo dijo que tenemos que beber de su sangre. Y sigue leyendo Juan 6:60, dice, al oír esto muchos de sus discípulos dijeron, dura es la palabra, ¿quién la puede oír? Jesús, sabiendo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿y esto les ofende? ¿Qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Y aquí les aclara de qué está hablando. Les dice en Juan 6:63. Ya nos dijo acá, te voy a repetir todo lo que nos dijo de la sangre. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Sí? 55. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. ¿Sí? El 6:57. El que me come, él también vivirá por mí. 6:53. Si no coméis la carne del Hijo y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Es decir, está hablando que la sangre es la que te va a dar vida. Y luego cuando ellos no entienden y dicen, dura es la palabra, y les dice, ¿esto les ofende?
y aclara todo en el 6:63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Es decir, no estoy diciendo que me tiren una mordida ahorita. No estoy diciendo que se paren abajo de la cruz formados y que estén lamiendo la cruz y que estén lamiendo la sangre de mi cuerpo o que estén lamiendo la carne que cayó, la sangre que cayó a la tierra. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que es el Espíritu. El Espíritu. La carne para nada aprovecha. El Espíritu. Esto lo harán mediante el Espíritu. Cuando reciban al Espíritu. Eso es comer mi carne y beber mi sangre. ¿Sabías esto? Juan 6, lo que está enseñando el Señor es esto. Cuando habla de comer su carne y beber su sangre, Juan 6:63 lo aclara todo. Es el Espíritu. No estoy hablando de que nos convirtamos en caníbales. El Espíritu. Y luego lo aclara todavía un poco más. Dice, y las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Es decir, tú comerás la carne de Cristo y beberás la sangre de Cristo cuando el Espíritu entre a ti. Y no solo cuando el Espíritu, seguirás comiendo cuando sigas consumiendo palabra. Por eso dice Jeremías 15:16, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Eso es darle mordidas a Cristo. Eso es comer de su carne y beber de su sangre. ¿Sí? Yo las comí, tu palabra me fue por gozo, dice Jeremías. En primera de Pedro 2:2 dice Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, porque por ella crecerás para salvación. ¿Te das cuenta? En el Antiguo Testamento decía, no comas la sangre con la carne, porque ahí está la vida. Pero cuando vino Cristo nos dejó una orden. Ahora tienes que comer tanto mi carne como beber mi sangre. Precisamente por lo que decía el Antiguo Testamento, porque ahí está la vida. ¿Y cómo se come y cómo se bebe? Con la palabra. Con la palabra. Por eso la insistencia, volveos a la palabra, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Hay que volver a la palabra. Mira uno que leímos al principio, primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hasta ahí leímos ahorita, pero mira el contexto. Habiendo purificado vuestras almas, pues ya dijo con la sangre, ¿no? Sí, pero sigue leyendo, por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Lo mismo que nos enseñó ahorita en Juan 6. La sangre, el Espíritu es uno solo. Sí, tenemos que comerlo. Sí, sigamos leyendo ahora en el 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Si te fijas, la misma cadena que nos explicó en Juan 6. Comer su sangre, comer su carne y beber su sangre es cuando comes al Espíritu, cuando entra en ti. Y no solo una vez, más. Sigues comiendo y bebiendo. ¿Cuándo? Con la palabra. Es lo mismo que dice aquí Pedro. ¿Sí? Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dice, porque toda carne es como hierba, la gloria del hombre como flor, la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y eso es lo que se nos manda a hacer, beber su sangre, estudiar Biblia, leer palabra, darle mordidas al Espíritu, ¿sí? Comernos a Cristo. A eso se refiere. Y eso es lo que nos manda. Esto sí nos manda. Porque dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre, ese no tiene vida eterna. Así es que ten cuidado, mi hermano. No se nos da para que la sangre, para que andemos haciendo ese tipo de brujerías. Yo me cubro con la sangre de Cristo. No, bebe la sangre de Cristo todas las mañanas.
Todas las mañanas toma Biblia. ¿Sí? En la noche sigue bebiendo la sangre de Cristo. ¿Cómo? Por medio de la palabra. Por medio de la palabra. Haz esto, mi hermano. Deja de practicar esas cosas. La sangre no es para hacer brujería. La sangre no es para reprender demonios. La sangre no es para ungir objetos y mucho menos personas. La sangre de Cristo no es para atar, ni desatar, ni sellar. La sangre es para beberla todos los días por medio de su palabra. Dios te bendiga y nos escuchamos la próxima semana si el Señor lo permite.